Bienvenido al podcast Grandes Aprendizajes, el podcast en el que resumo los mejores libros del mercado sacando sus mayores aprendizajes. Y es que la mayoría de los libros añaden textos y más textos para rellenar, que no aportan ni sirven de nada, y que te hacen perder cientos de horas de tu tiempo. Yo hago el trabajo sucio leyendo cientos de libros y sacando los aprendizajes que más nos pueden ayudar en la vida para contártelos en el menor tiempo posible y yendo directo al grano. Hoy te traigo un resumen con los mayores aprendizajes del libro La revolución de la glucosa, escrito por la bioquímica Jessie Suspé. Recuerda que puedes escuchar el resto de mis podcasts y suscribirte a mi newsletter privada y gratuita desde borjagirón.com. Ahora sí, vamos con los aprendizajes del libro La revolución de la glucosa, de Jessie Suspé. Con el libro se aprende a entender el efecto de los alimentos en nuestro cuerpo y a poner más atención a lo que comemos. Es un libro que tienes que leer sí o sí. Para mí es uno de los libros que más impacto pueden tener en tu vida y que me ha gustado y que he leído durante los últimos años. Usa muchos estudios científicos y aunque es verdad que algunos de estos estudios están hechos con personas diabéticas, ella experimenta consigo mismo y comprueba que los resultados son prácticamente iguales en ella sin ser diabética. El resumen del libro tiene 3 trucos clave que te ayudarán a tener mucha más salud y energía. De nuevo te repito que el libro no está pensado exclusivamente para gente que sea diabética, por mucho que a lo mejor el título pueda llevar a esa idea. Está pensado para todo el mundo y de hecho te va a ayudar enormemente si aplicas estos 3 aprendizajes principales que vamos a ver. Los resultados se empiezan a ver en un par de semanas tras aplicar estos 3 grandes aprendizajes que se centran en evitar las subidas repentinas de los niveles de glucosa en sangre que están relacionadas con muchas enfermedades. Aprendizaje número 1. Cuando comas, empieza primero por las verduras, eso quiere decir la fibra, después carnes, pescados, es decir, grasas y proteínas, y termina siempre con los postres o productos procesados, como dulces, pan, pasta, arroz, fruta, es decir, los hidratos de carbono. Ese sería el primer gran aprendizaje y la primera gran lección que podemos sacar de este libro y que si lo aplicamos podemos ver grandes resultados en nuestra vida sin necesidad de cambiar lo que estamos comiendo en la actualidad. Obviamente, si comes verduras, carnes, pescados y luego tema de postres, dulces, pan, pasta, sin cambiar nada de esto, simplemente cambiando el orden de los alimentos. Aprendizaje número 2. Toma un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana antes de comer para reducir los picos de glucosa. Este truco es muy útil, no debes aplicarlo en tu día a día o como estrategia secreta para luego atiborrarte de cualquier cosa, pero sí puedes utilizarlo de vez en cuando. Y el aprendizaje número 3 es que camines 10 minutos después y antes de comer. Este realmente sería el libro resumido con los 3 mayores aprendizajes. No obstante, voy a darte también algunas ideas extra y hacerte alguna explicación más para que entiendas el porqué de estos 3 conceptos o trucos o consejos que debemos aplicar en nuestro día a día y prácticamente se debe aplicar para todo el mundo. Los seres humanos somos expertos en identificar patrones y sacar conclusiones precipitadas. Por ejemplo, podríamos encontrar una relación entre lo pronto que te levantas y lo productivo que eres. Es decir, varios días te levantas pronto y piensas que tienes más tiempo para hacer cosas y eres más productivo y por tanto, para ser más productivo, determinas que hay que levantarse pronto. Esto sin una muestra amplia, sin estudios científicos y sin un análisis propio podría generar conclusiones erróneas en función de una experiencia propia. De hecho, en la mayoría de las ocasiones las explicaciones que encontramos para las asociaciones que hacemos son erróneas, porque las basamos en información sesgada o en conjeturas o en ideas o en creencias sin un rigor científico.
A lo largo de los siglos hemos visto esto una y otra vez. Con la llegada de la primavera, algunas tribus hacían cantos a la lluvia y justo llovía al poco tiempo. Estos grupos lo asociaban y siempre realizaban estos cantos, ya que si no lo hacían, podría no llover. Hoy en día sabemos cómo funciona el clima, pero para ellos era un razonamiento lógico. Si algún año no llueve y nuestras cosechas no crecen y pasamos hambre en consecuencia, entonces los dioses nos están castigando por algo que hemos hecho mal. Es entonces cuando se nos ocurre hacer algún sacrificio y ¡boom!, vuelve a llover. Así que la próxima vez que no llueva tras rezar o realizar estos cánticos, debemos esperar un tiempo prudencial y si continúa sin llover, realizaremos sacrificios hasta que los dioses se apiaden de nosotros. Esto que nos parece una locura ahora, no era tal locura hasta hace no mucho tiempo. De hecho, seguro que has realizado algunos cánticos por el estilo cuando eras pequeño para atraer la lluvia. Que llueva, la Virgen de la Cueva, bueno, todo esto, no voy a seguir. Vale, ¿a qué viene todo este rollo? A que este libro usa datos científicos de cientos de estudios recientes para analizar los datos que recoge en su propio cuerpo la autora Jessie. Además, la autora tiene conocimientos matemáticos y de biología, lo que la convierte en una persona capaz de usar el pensamiento crítico y encontrar relación de causalidad de forma que sea mucho más precisa toda esta información. Y la mayoría de los libros de la autoayuda no siguen ningún rigor científico, no tienen un análisis crítico y se basan casi todos en conjeturas. Y ya hemos visto el problema de estas conjeturas y asociaciones cuando las interpretamos los humanos sin datos y estudios científicos. Por eso este libro es tan poderoso, porque se sacan conclusiones a partir de estudios científicos realizados en cientos de personas con rigor científico y con la experimentación propia. Sin duda, los autores deberían tener mucho más rigor científico a la hora de escribir libros y dar consejos sobre felicidad o superación personal. Por eso, aunque este libro no es de autoayuda y es de alimentación saludable, realmente puede cambiar nuestra vida mucho más que la mayoría de los libros de autoayuda. El contenido de este libro no son consejos médicos. Si sufres una afección médica o tomas algún medicamento, habla con tu médico antes de usar los trucos de este libro. El autor y la editorial declinan toda responsabilidad de forma expresa en el caso de que se den efectos adversos resultados del uso de la aplicación de la información contenida en este libro. Y yo también te lo reitero. En el libro se definen dos grandes conceptos a tener en cuenta. Concepto número 1. Los picos de glucosa en sangre son malos para nuestra salud. Un pico supone una subida y una bajada repentina. Y 2. El orden correcto de la comida para evitar esos picos es primero lo verde, las verduras que tienen fibra, después las proteínas y grasas como la carne, el pescado, el aguacate y por último los hidratos de carbono, los azúcares como el pan, la pasta, el arroz o los dulces. Siguiendo este consejo, empezarás a mejorar tu vida en prácticamente cualquier aspecto, como veremos más adelante, y empezarás a notar los resultados, en algunos casos incluso en las siguientes 24 horas. Aunque la clave está en mantener ese hábito y el largo tiempo, el largo plazo. Normalmente verás resultados muy impactantes a partir de 2 semanas. Por todo esto, mantener los niveles de glucosa constantes te hace tener mucha mejor salud. 3 notas importantes. Nota número 1. La glucosa no lo es todo. Dormir, el ejercicio, el estrés que tengas afectan claramente a tu salud. 2. Hay alimentos que no generan picos de glucosa o bajadas o subidas, pero que son malos. Por ejemplo, por ahí en el libro el Red Bull Light. De hecho, los alimentos son buenos o malos dependiendo con qué los sustituyas. La pasta alta en fibra es buena comparada con la pasta normal, pero mala comparada con las verduras. Y nota número 3.
todos los gráficos o todas las gráficas se basan en algún estudio científico. Con esto se refiere a todas las gráficas que no vas a poder ver en este podcast, pero que puedes ver en el libro. Y es un libro, de nuevo, una vez más, que te recomiendo que compres sí o sí. Sabiendo que la glucosa es tan importante para generar energía, ¿cómo sobreviven los animales carnívoros como los leones o delfines, incluso muchos seres humanos? Aquí sacamos un cuarto aprendizaje, básicamente porque el cuerpo puede transformar grasas y proteínas en glucosa. De aquí vienen muchas dietas como la dieta cetogénica. No obstante, los humanos llevamos millones de años comiendo plantas con glucosa. Nuestro cuerpo está preparado para consumir glucosa de las plantas, pero no para consumirla como lo hacemos en la actualidad. Y aquí llega el quinto aprendizaje. Es decir, nuestro cuerpo está preparado para consumir almidón o azúcar junto a la fibra para ralentizar la absorción de la glucosa. Sin embargo, la fibra no está en la mayoría de los productos que encontramos en el supermercado, estos productos procesados, que le quitan la fibra para los objetivos que se hayan marcado esas empresas. Para mí, el libro hace una introducción interesante a la dieta cetogénica, la dieta keto, a nivel consciente, para que la gente la tenga en cuenta e investigue, pero el enfoque del libro en sí es empezar a comer mejor sin quitar nada de lo que te gusta y ver resultados. Y por tanto me parece una idea excelente. Yo, de hecho, tras leer el libro, veo mucho más, de hecho los alimentos los veo más identificados o clasificados por hidratos de carbono, proteínas, grasas saludables e incluso por la fibra. Por tanto, ahora mi mentalidad ha cambiado, identifico esos alimentos y veo productos o alimentos en sí que sean más favorables y cómo debo comerlos según el orden que te he comentado previamente. ¿Por qué son perjudiciales los picos de glucosa? La finalidad biológica principal de la glucosa, cuando llega a las células, es convertirse en energía. Una de las características de este libro es que te explica conceptos que parecen muy complicados de una forma muy sencilla y fácil de entender. Es lo que estoy tratando de hacer en este episodio, pero si lo lees, lo verás y lo comprobarás por ti mismo. La autora pone el ejemplo de una locomotora de tren a carbón que le dan carbón y más carbón que no puede consumir y que no necesita y que al final lo va acumulando alrededor del hombre que echa todo este carbón y que no puede ni moverse y al final deja de echar carbón. Las mitocondrias dentro de nuestras células realizan justo ese proceso que genera energía a la célula y a partir del oxígeno y la glucosa que dispone. Básicamente, eso es el carbón del ejemplo. Si se da demasiada glucosa en un poco tiempo, y se producen los picos de glucosa porque nuestro cuerpo no es capaz de procesarla. Y entonces se acumula, como le pasa al fogonero en la sala de máquinas del tren. Estos restos provocan la aparición de los radicales libres que causan graves daños, modificando nuestro código genético, es decir, nuestro ADN, y creando mutaciones que activan genes nocivos que pueden provocar cáncer y muchas otras enfermedades relacionadas con el corazón, diabetes y envejecimiento, el llamado estrés oxidativo. Por eso, a pesar de comer, puedes no sentirte con energía a lo largo del día y te sientes cansado. Cuando suben los niveles de glucosa, nuestro páncreas se pone a trabajar. Una de las funciones principales del páncreas es enviar una hormona llamada insulina al cuerpo y su única función es acumular ese exceso de glucosa en los almacenes que hay en el cuerpo, como el hígado o los músculos. Aquí un pequeño inciso. Sin insulina, la gente se moriría. Y por eso los diabéticos deben inyectarse insulina para compensar lo que el páncreas no puede producir. ¿Sabes dónde se almacena la glucosa cuando el hígado y los músculos están llenos? Se convierte en grasa,
y esta nos hace ganar peso. Cuando se acumula en el hígado, se desarrolla la enfermedad del hígado graso no alcohólica. Después, llena las células grasas de nuestras caderas, músculos y cara y las que están entre los órganos. Y por último, entra en el flujo sanguíneo, aumentando el riesgo de padecer alguna cardiopatía. La fructosa es mucho peor en este proceso y muchos alimentos procesados la tienen. No se puede perder peso si tenemos altos niveles de insulina. Por tanto, eliminar todos los picos de glucosa y mantenerlos estables es muy bueno para la salud. Aquí llega el aprendizaje número 6. El hambre constante es un síntoma de altos niveles de insulina. Para solucionar estos problemas, no se debe comer menos, sino simplemente aplanar la curva glucémica. Y para esto debemos utilizar ese aprendizaje número 1, de cambiar el orden de nuestros alimentos. Haciendo esto también tendremos menos antojos, menos fatiga, podrás lidiar mejor con el estrés y podrás superar fácilmente acontecimientos difíciles, tanto física como mentalmente. Esta es una de las claves o el resumen de los grandes beneficios tras aplicar ese simple concepto de cambio de orden de los alimentos. Te repito, menos antojos, menos fatiga, podrás lidiar mejor con el estrés y podrás superar más fácilmente acontecimientos difíciles, tanto física como mentalmente. También dormiremos mejor y nuestro sistema inmunológico trabajará mejor. A lo largo del libro explican varios experimentos científicos que justifican todo esto y dan muchas más explicaciones de las que te doy en este resumen. Recientemente se ha descubierto que los problemas de corazón no están únicamente vinculados al colesterol, sino con la glucosa y la fructosa, además de los niveles altos de insulina. El colesterol, junto a los niveles altos de glucosa, hace que se oxide y se incruste debajo de las paredes de nuestros vasos sanguíneos, quedándose enganchado allí, acumulando placa y obstruyendo el flujo sanguíneo. De hecho, 9 de cada 10 médicos siguen midiendo el colesterol mal y recetando estatinas, que de hecho reducen el mal llamado colesterol bueno y por tanto no reducen el riesgo de sufrir un primer paro cardíaco. Medir el ratio de triglicéridos HDL es una mejor opción. Con todo esto, el orden en el que comes los alimentos reduce o aumenta los picos de glucosa. El orden correcto, una vez más, el que mejor funciona es la fibra primero, por ejemplo, verduras, proteína y grasas saludables, después, por ejemplo, frutos secos, carne, pescado, y los almidones, los azúcares, los hidratos, por último, como por ejemplo los postres. Esto te lo indico y te lo repito una vez más para que lo interiorices y lo empieces a aplicar desde hoy mismo. El efecto de esta secuencia es comparable a los efectos de los medicamentos para diabéticos que se recetan para disminuir los picos de glucosa. Repito, el efecto de esta secuencia, simplemente esto, es comparable a los efectos de diversos medicamentos para la diabetes que se recetan para disminuir esos picos de glucosa. Esto luego haré un inciso, pero te adelanto que obviamente depende de la persona, de si es más delgada, si está más obesa, si es hombre, si es mujer, si hace deporte, si no hace deporte, como en todo, depende de cada persona, pero los efectos se ven. Esto se explica por el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, en el que la autora pone como ejemplo un fregadero como estómago y el intestino delgado como la tubería que hay por debajo. Si lo primero que comes son almidones o azúcares, hidratos, que es lo mismo, estos van directos al intestino delgado y por tanto al torrente sanguíneo de forma rápida, generando un pico de glucosa. Cuantos más hidratos de carbono, más rápido y mayor pico glucémico. Si comes, por ejemplo, brócoli, que tiene gran cantidad de fibra, como el sistema digestivo no descompone la fibra en glucosa, aquí está la clave de comer primero fibra, no la descompone nuestro sistema digestivo, se consigue que el proceso se ralentice,
distribuyendo la glucosa más lentamente y, por tanto, reduciendo esa curva glucémica, evitando esos picos de la glucosa. Cuando se comen proteínas y grasas saludables no procesadas, también sucede lo mismo y se ralentiza el proceso y se aplana la curva de glucosa para cuando se consumen posteriormente esos hidratos de carbono, esos azúcares. Aquí llega el aprendizaje número 7. Podemos, por tanto, comer exactamente lo mismo, pero tomando los hidratos de carbono al final, y generaremos una mejora de nuestro bienestar físico y mental. Esto no quiere decir que ahora, sabiendo esto, puedas atiborrarte a dulces después de haber comido antes algo de fibra o verdura. Además, otro beneficio es que nuestro páncreas producirá menos insulina y tendremos menos necesidad de comer entre horas. Esto es algo clave, porque si estás teniendo hambre todo el rato o cada poco tiempo, es porque no estás siguiendo este orden, estás consumiendo y comiendo muchos hidratos de carbono, muchos azúcares, mucho pan y no lo estás haciendo en el orden adecuado además. Por tanto, comer una pieza de fruta sola no es bueno para la salud. Estos tentempiés que nos dicen, bueno, pues tengo un poco de hambre, una pieza de fruta. En realidad no estás preparando a tu cuerpo. Y la fruta es muy alta, tiene muy alto contenido, la mayoría de ellas, menos los frutos del bosque, pero la mayoría tienen contenidos de azúcar muy elevados, aunque sea mejor que los procesados, obviamente, pero al final es azúcar. En cualquier caso, recuerda que siempre debes escuchar a tu cuerpo. Esto es fundamental también. Con respecto a la velocidad que debes comer los alimentos, uno después del otro, realmente da igual. En cualquier caso, aplanarás la curva si los comes en el orden correcto. Y si no comes azúcares, no hay problema. No tendrás picos y una parte de la proteína también se convertirá en glucosa, pero en un grado muy inferior al de los carbohidratos. Por tanto, mantén el orden de verduras primero, después proteínas y grasas. Y por último, los hidratos. Pero en este caso, si no tomas hidratos, no pasa nada, simplemente es bueno también seguir este orden. Y no pasa nada porque te comas una paella todo mezclado. No importa. Lo importante es tener el hábito y hacerlo el mayor número de veces posibles. Pero cuidado en los restaurantes porque te sirven el pan primero para que comas más y tengas esos picos de glucosa. En nuestro día a día vemos este tipo de situaciones de las que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso, el ser consciente de esto, el que cada vez que vayamos a comer algo lo tengamos en cuenta, nos puede cambiar enormemente nuestra salud. Aquí un truco. Si sales fuera a comer, o para tu día a día incluso, come una ensalada antes. No debes pasar más de 2 horas para que se haga la digestión. Esto es importante. Pero tomándote una pequeña ensalada antes, de 2 horas, si vas a salir a un restaurante a comer con los amigos, puede ser una excelente opción. O incluso cualquier vegetal, pimientos, pepino, perejil, cebolla, espinacas, alcachofa, zanahorias, o un aliñado con aceite de oliva y vinagre. Puedes añadir hummus, judías verdes, lentejas, calabacín, espárragos, brócoli, berenjenas, bueno, infinidad de alimentos. Y ten en cuenta que no debes triturarlos, porque en ese caso, al igual que pasa con los zumos, se elimina la fibra y por tanto ya esto no funciona. Si quieres comer pan, hazlo, pero hazlo al final, y que sea pan de centeno que tiene mucha más fibra. Empezarás a ver los efectos en tan solo 2 semanas, como te he comentado previamente. En cuanto a la cantidad de verdura que debes comer, come la misma cantidad de verdura que de hidratos de carbono vas a comer posteriormente. Y las sopas son buenas si no son de las que se compran en bricks, que normalmente no tienen mucha calidad. Aunque siempre son mejores, bueno, en cualquier caso mejores que las sopas, son mejores las verduras directamente. Para empezar a aplicar estos trucos, puedes comprar una bolsa de espinacas, le echas un poco de aceite y vinagre y ese puede ser tu comida de empezar a comer, tu introducción a cada una de las comidas que hagas. Aprendizaje número 8. Con respecto a las calorías, deja de contarlas. 150 calorías de una rosquilla no afectan a tu cuerpo igual que 150 calorías de un yogur griego. Esto creo que es importantísimo también. Esas creencias
esos mitos que hay. No tienen sentido. Y a nivel consciente, a nivel de pensar un poco y verlo, tú lo puedes ver. Tú te puedes dar cuenta de que 150 calorías de una rosquilla, de un dulce, no son lo mismo que 150 calorías de un yogur griego con respecto a lo que afecta a nuestro cuerpo. Si ves productos en el supermercado que te dicen que tienen 0 calorías o muy pocas o reducidas o light, trata de huir de esos productos, porque son estrategias de marketing para engañarnos. Aprendizaje número 9. No comas un bol de cereales para desayunar. Con el estómago vacío son un chute de azúcar que genera un pico brutal de glucosa. Y tampoco fruta y menos zumos. De hecho, lo que tienes que hacer es desayunar salado. Yo en mi caso empecé haciendo este cambio hace unos años y se nota enormemente. Sobre todo que ya no tengo hambre todo el rato. Y poco a poco, a lo largo del tiempo, incluso el desayuno, no desayuno. Suelo comer 2 o 3 veces al día, pero normalmente 2 veces. Y también depende de mi estilo de vida, porque me levanto un poco más tarde, yo trabajo por mi cuenta, entonces depende de cada uno. Pero sobre todo, el dejar de comer cereales con leche por las mañanas es algo que te va a costar, pero puedes empezar con meter una tortilla, un poco de jamón, hacerlo progresivo, pero teniendo en cuenta que la fruta directamente, cuando está tu estómago vacío, o los zumos, mucho peor, o los cereales, esto es malísimo porque genera esos picos grandes de glucosa que a medio y largo plazo lo paga tu cuerpo. Así que sustitúyelo, empieza poco a poco si quieres, pero si puedes directamente, desayuno salado. Esto quiere decir una tortilla, porque esto muchas veces no voy a hacer una comida normal cuando desayuno. Hay gente que le pasa, no pasa nada, hay alternativas. Tortilla y huevos revueltos con mantequilla y aceite de oliva virgen extra. Y añade unas espinacas, aguacate, un poco de ensalada, salmón, jamón. Cuidado con los jamones serranos, que a muchos les echan azúcar también. Queso, yogur griego, frutos secos. Esto se hace bastante más apetecible. Y nada de yogures con 0% materia grasa. De nuevo, la grasa que viene de los yogures, de la leche, es buena. Es que se ha puesto de moda, de hecho, lo comenta también la autora. Y si vas a tomar fruta, la mejor opción serían los frutos del bosque, es decir, fresas, arándanos, etc. Consejo personal, cuidado con echar azúcar al café. Yo de hecho no tomo café y al final más que nada porque no me he generado ese hábito y porque con la cafeína te genera adicción, aceleración y luego pues necesitas del café para tu día a día o no tienes energía. Esto no es del libro, pero he leído diversos estudios sobre el café, que hay algunos que dicen que es bueno y otros que es malo. Lo que está claro, no me voy a meter en este punto ahora, pero lo que está claro es que la cafeína que tiene el café genera dependencia, genera adicción. Y para mí, cualquier alimento, cualquier producto que genera adicción, prefiero no tomarlo, sinceramente. Pero mucha gente, de hecho, no puede dejar el café por la adicción que se genera y porque se creen o porque no son personas, porque esto genera adicción, es una droga. Aprendizaje número 10. Todo tipo de azúcar funciona de igual forma en el cuerpo. Miel, azúcar morena o cualquiera funciona de igual forma en el cuerpo, produciendo estos picos de glucosa. No necesitamos comer azúcar para vivir. Recuerda que nuestro cuerpo no necesita fructosa, solo glucosa. Y si no la ingerimos, la puede fabricar nuestro interior, nuestro propio cuerpo. Y no necesitamos azúcar para conseguir energía, ya que en realidad el azúcar disminuye nuestros niveles de energía. Si estás de cumpleaños, disfruta de la tarta. Por contra a esto que te estoy comentando. Si te encanta, puedes comértela, pero deben ser las excepciones. Y no te hagas promesas imposibles. Hazlo poco a poco, lo que te vengo diciendo a lo largo de este resumen. Y puedes empezar solo por el desayuno si quieres. Cambia ese desayuno de dulce a salado, si es algo que estás haciendo. Ten en cuenta esa rebanada de pan. El pan son hidratos de carbono, así que puedes evitarla o pon un poco menos, cada día vas cambiándola, cambias a pan de centeno, etc. De nuevo, esto no consiste en
hacer o dejar de comer o hacer cosas que te gustan. Simplemente adaptarlas y mejorarlas poco a poco, porque luego puedes dar mayores saltos. Ten en cuenta que procesar una comida puede implicar un mayor o menor esfuerzo, dependiendo de la cantidad de glucosa y fructosa que acabamos de consumir. Picar entre comidas es una invención de los años 90. Muy interesante este punto porque es una invención de los años 90. Antes de los años 90, eso de tengo un poco de hambre, vamos a picar algo, los snacks, no existía. Es una invención del mercado, del marketing. Aprendizaje número 11. Cuando estás sin comer, nuestros órganos se ponen a limpiar, sustituyen las células dañadas por otras nuevas y despejan nuestros sistemas. Esto es el llamado ayuno intermitente y también hace mención el libro y a diversos estudios científicos. Para aumentar tu flexibilidad metabólica, haz comidas más abundantes y sustanciosas con mayor aporte nutricional. Aquí está la clave. No es decir, voy a comer una vez al día y todo donuts. No, con mayor aporte nutricional, para que no tengas que picar cada hora o cada 2 horas, que esto le pasa a mucha gente, y desde que yo aplico estas técnicas, como 2 veces al día y no tengo hambre. Puedo ir al gimnasio, hacer deporte, no tengo hambre por la mañana. De nuevo, también insisto, es mi caso personal, soy hombre, hago deporte, me muevo bastante, trabajo en casa, tengo más libertad de horarios, depende de cada persona. Pero a mí me ayuda y sobre todo eso, no tengo que comer todo el rato. Y depende obviamente del día, si hago más deporte, si hago menos deporte. Pero esto es clave, es que mi cuerpo me lo está diciendo. Y cuando cambias el orden de los alimentos, cuando reduces los hidratos en mi caso, notas enormemente esa situación de hambre. Ahora mismo son las 3 de la tarde y no he comido nada. Y me he levantado, ¿a qué hora me he levantado hoy? A las 10 más o menos de la mañana y estoy trabajando. No he ido a hacer deporte, pero podría ir al gimnasio ahora perfectamente y luego ya comer. Es mi caso personal, de nuevo insisto, pero es lo que dicen los estudios científicos y lo que dice este libro de Jesse y muchos otros libros y estudios recientes. Así que cuando estás sin comer, que esto es algo muy importante a tener en cuenta, esa fase en la que dejamos descansar a nuestro cuerpo, nuestros órganos se ponen a limpiar. De hecho, te recomiendo que revises esto del ayuno y cómo funciona nuestro cuerpo cada tantas horas para limpiarse. Cuidado, aquí hay que informarse bien, preguntar a profesionales, que no es cuestión de estar sin comer 6 días, sin sentido. Yo algunas veces lo hago, 1 o 2 veces al año, a lo mejor estoy 24 horas sin comer, pero cuando obviamente un fin de semana o no estoy haciendo deporte un día o cosas así, que mi cuerpo además también me lo indica. Si tengo hambre, como. Si no tengo hambre, no como, que es algo también bastante lógico. Bueno, el caso, cuando estás sin comer, nuestros órganos se ponen a limpiar y sustituyen las células dañadas por otras nuevas y despejan nuestros sistemas. Y para aumentar tu flexibilidad metabólica, haz comidas más abundantes y sustanciosas con mayor aporte nutricional para que no tengas que picar cada hora o cada 2 horas. Esto va en contra de las creencias populares. Si te suena mucho esto a una locura, léete el libro, mírate los estudios científicos y deja de creer a gente, incluso a otros profesionales, que te dicen ciertas cosas que antes a lo mejor eran creencias, pero hoy en día ya no. Pero mucha gente no se ha actualizado, no ha revisado estos estudios, no ha leído libros realmente recientes. Esto va en contra de las creencias o de la creencia popular que dice que es mejor hacer 6 comidas pequeñas al día que 2 grandes. De nuevo, importante, no es hacerlas mal y atiborrarte, sino que tengan un buen aporte nutricional. Y aquí, de nuevo, el marketing, la televisión, los negocios, cuanto más comes y de sus productos y más hambre tienes, más dinero ganan. Esto es algo también lógico. Así que mucho cuidado con esos mensajes que escuchamos a lo largo del día en medios, redes sociales, televisión, radio, que si las 5 o 6 comidas, no sé qué. Cuidado con todo esto. Analízalo tú. Este es un libro que te recomiendo que leas, pero hay mucha más información. Revisa los estudios científicos y empieza a investigar por tu cuenta. Si consigues comer 3 veces al día, estará estupendo. De nuevo, cuando vas cambiándolo, tu cuerpo te va diciendo si tienes más hambre o tienes menos hambre. Truco: beber un gran vaso de agua con una cucharada sopera de vinagre unos 20 minutos antes de comer algo dulce, ya aplanará de por sí los subsiguientes picos de glucosa e insulina.
El vinagre de manzana, se lo pongo como ejemplo, vale cualquier vinagre, pero tiene mejor sabor, entonces por eso es uno que se recomienda. Pero no utilices este truco para sustituir una dieta sana y el orden correcto. También comenta que si vas a beber este vaso de agua con vinagre, pues que lo hagas con una pajita, porque sí, lo puedes utilizar en tu día a día también, pero básicamente se podría utilizar en algunos momentos puntuales. Y con la pajita porque si no, esa mezcla de vinagre puede dañar hasta cierto punto tus dientes. Truco: da un paseo de 10-20 minutos después de comer. También lo puedes hacer antes, pero si lo haces después, esto hace que los músculos del cuerpo usen esa glucosa para obtener energía y así se reducen los picos de glucosa. Si tienes algún familiar que tiene diabetes o tú mismo lo tienes, pues lo sabrás de primera mano. Si quieres, puedes ir al gimnasio y levantar pesas. Tienes hasta 70 minutos después de comer para hacerlo y aprovechar este ejercicio de forma que se reduzcan estos picos de glucosa. Hacer ejercicio antes, como te comentaba, antes de comer también ayuda. Y como es obvio, hacer ejercicio en cualquier momento del día también ayuda. Hacer ejercicio siempre viene bien. Aprendizaje número 12. Si tienes prisa o tienes un pastel delante de ti y quieres comértelo, arropa esos hidratos de carbono, esos azúcares, con grasas, proteína o fibra. Añade al pastel un yogur griego, un trozo de pan, si lo vas a comer, pues dime, ¿quién come este pan? Ponle un poco de carne o de salmón, o come frutos secos antes, o esa tostada que te vas a tomar, ponle un poco de aguacate, por ejemplo. Añade grasa saludable a una comida. Bueno, esto es importante también, que es otra creencia, de añadir grasas saludables, grasas a una comida, no aumenta el pico de insulina que se genera con la comida, aunque existe esa creencia popular. Los estudios recientes lo demuestran. Si tienes un antojo, yo suelo ponerme a trabajar, directamente me apetece tal, o me apetece chocolate, que a veces me pasa, aunque me lo estoy quitando ya, y me pasé al cacao, el chocolate 99%, aunque también esto acelera un poco el corazón, así que también me lo estoy quitando. Al final estoy escuchando a mi cuerpo y te recomiendo también que utilices tu cuerpo y cómo funciona, porque cada caso es único. Entonces, si tienes un antojo, en mi caso, lo que hago es trabajar o leer algún email o escuchar algún podcast y tras 15 minutos ya ni me acuerdo del antojo, sobre todo de dulce, que a mí el dulce me gusta, pero pues siguiendo esta dieta, la verdad que lo llevo muchísimo mejor. Y sigo disfrutando de dulces. Si hago comer por ahí, si sigo el orden, pues no hay ningún problema, y si no, momentos puntuales. Puedes tomar un té de menta, por ejemplo, o un vaso grande de agua con vinagre, como vimos antes también. Y cuando salgo de fiesta, yo lo que hago ahora es pedir agua. Me da igual. Esto ya es también personal. Pero es que he pagado 15 euros, no voy a tomar, en lugar de una copa, que la copa tiene alcohol, tiene un refresco. ¿Cómo voy a tomar agua? ¿Voy a pagar 15 euros por agua? Es que prefiero cuidar mi salud realmente. Entonces, si vas a beber alcohol, ten en cuenta cuidado con los refrescos. Y la cerveza también, porque generan también picos grandes de insulina. Y cuidado con el marketing de estos productos que te comentaba previamente, el sin azúcar añadido, el light, el sin gluten, el vegano, el ecológico o lo que sea. Lee siempre las etiquetas, porque muchas veces estas etiquetas no indican que sean saludables. Que sea sin gluten no quiere decir que no le hayan metido otras cosas, o que sea light. También le meten otras alternativas, no tienen azúcar o sin azúcar. No tiene azúcar, ¿vale? Pero le han metido otras cosas. Entonces, mira siempre los ingredientes y recuerda que están ordenados de más cantidad a menos cantidad. Si ves los ingredientes, el primer ingrediente que te pone es de lo que más cantidad tiene. Esto tenlo en cuenta. Yo creía que mucha gente ya lo sabía, pero mucha gente todavía no sabe esto. Y revisa siempre esa tabla de nutrientes y no te fíes de los mensajes estos que te comentaba de sin azúcar, 0%, estos mensajes saludables entre comillas. Fíjate siempre en la cantidad de hidratos de carbono, de los cuales azúcar, que sea muy inferior al de fibra. Esto no es bueno. Si es muy inferior al de fibra, malo. Además, los fabricantes esconden el azúcar con otros nombres como néctar, sirope, jarabe de no sé qué, dextrina, concentrado de no sé cuál, sacarosa y decenas de tipos de azúcares. Y en las golosinas te intentan engañar diciendo que tienen un porcentaje de zumo de frutas, por ejemplo. Así que de nuevo, mucho cuidado
con esos mensajes publicitarios. Yo decidí dejar de comer pan, personalmente, hace ya un tiempo. Me costó, porque de hecho, en mi caso, si no comía pan, era como si no hubiera comido. Como si la comida, pues no la hubiera comido, por mucho que hubiera comido. Así que lo que hice fue no comprar pan. Y poco a poco me fui acostumbrando, o comiendo menos pan hasta que lo dejé de comprar y me fui acostumbrando. Me llevó tiempo, de nuevo, al principio podía comer un filete, arroz, lo que sea. Si no había comido pan, era como si mi estómago siguiera vacío. Era una sensación bastante rara, pero que poco a poco mi cuerpo se fue adaptando y ya no necesita esta droga. Ten en cuenta que en el supermercado, esto es importante también que lo tengas en cuenta, no nos damos cuenta muchas veces de estos pequeños detalles, la parte central está llena de los productos procesados, de los que te llaman a los ojos, y en los pasillos externos está la comida más saludable. Esto, yo ahora viene a mi mente algunos supermercados, no voy a citar supermercados, pero veo que está la parte de la charcutería o de donde compras la carne o la pescadería. Están todos en los alrededores. Y en el centro, y esto es así, por lo menos en los que yo estoy recordando ahora mismo, y si tú entras en el próximo supermercado, fíjate, las partes del súper del centro, lo malo, y en los pasillos externos, la comida más saludable. Y no vayas a comprar con el estómago vacío. Este también es otro consejo que dan. Consejo extra, leche entera mejor que desnatada. Ahí lo deja. Antes de terminar, una cosa importante que se ha descubierto a través de infinidad de estudios y es que la misma comida puede crear diferentes respuestas dependiendo de la persona. Es decir, esto ya te lo he comentado también al inicio, pero te hacía ese avance. 2 personas pueden tener respuestas glucémicas distintas a la misma comida y esto se debe a diferentes factores, como nuestra masa muscular, la microbiota, el estrés que tenga cada persona, el descanso, si es hombre o mujer, etc. En cualquier caso, los consejos mencionados en el libro funcionan en mayor o menor medida para todas las personas. Para todas las personas. Así que, seas diabético o no, en serio, y creo que es algo que te puede ayudar enormemente. Si te ha gustado este resumen, suscríbete gratis al podcast para no perderte los nuevos episodios y comparte y recomienda este episodio para que puedas seguir aprendiendo con estos grandes aprendizajes de forma completamente gratuita. Te voy a resumir para mí esos 3 puntos clave, esos 3 aprendizajes que más deberías empezar a aplicar hoy mismo. Aprendizaje número 1, cuando comas empieza primero por las verduras, la fibra, luego las carnes, pescados, es decir, las grasas y proteínas, y termina con los postres, productos procesados como dulces, pan, pasta, arroz, fruta, los hidratos de carbono. Esto es fundamental, tenlo en cuenta siempre. Aprendizaje número, y fíjate en cada cosa que comes porque muchas veces no nos damos cuenta por los hábitos que tenemos. Aprendizaje número 2, toma un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana antes de comer para reducir esos picos de glucosa. Y aprendizaje número 3, camina 10 minutos antes y después de comer. Eso sería el resumen del libro. Si aplicas esto en 24 horas en algunos casos, pero en la mayoría de los casos a partir de 2 semanas vas a notar los resultados. Y no te vuelvas loco. No, es que hoy he comido un poco y me he equivocado. No pasa nada. Genera el hábito, que es lo importante, y sobre todo ten esto en tu mente. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Grandes Aprendizajes. Soy Borja Girón y recuerda que puedes suscribirte a mi newsletter gratuita con la que puedes seguir aprendiendo cada día con mis historias, consejos, aprendizajes y temas relacionados con el mundo del marketing digital, la productividad, el desarrollo personal, emprendimiento, desde borjagirón.com. Un fuerte abrazo, te quiero. Hasta pronto.